Esto es Hecho y Derecho. Soy Alejandro Verástegui. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a tocar el tema de la violencia familiar. Tal como ustedes saben, señores televidentes, las últimas semanas en nuestro país el tema político, el tema de la violencia ha sido fuerte. Últimamente han encontrado inclusive en Pasamayo a una chica en una maleta que han querido quemar inclusive para tratar de desaparecer cualquier resto de lo que había sucedido. Parece que el viento apagó el fuego y no se llegó a desaparecer el cuerpo en sí. Y esto nos deja un tema de que en nuestra sociedad hay mucha violencia y como ustedes saben, la familia pues es la base de la sociedad y como tal es muy importante que estudiemos el tema de la familia y el tema de la violencia en la misma. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y para eso tenemos una especialista, una amiga abogada, Silvia Huiza, es ex abogada, es jueza, veía temas de familia en el juzgado del Callao. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Muy agradecida por la invitación a Radio TV HCM. Y bueno, acá dispuesta a dar todo lo que son los alcances de la Ley 3364, que trata de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y contra todos los integrantes del grupo familiar. Excelente. Silvia, tal vez si podrías comentarnos un poquito como antecedentes, ¿no? Para las personas que estén interesadas en estudiar Derecho, para los que están ya estudiando Derecho y quieren irse a esta rama del Derecho de Familia, ¿no? ¿Cómo es que a ti te nació esta vocación hacia el tema del Derecho de Familia, ¿no? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, ¿cómo me interesa el Derecho de Familia? En principio, pues cuando yo era estudiante de Derecho, voy a comentar que el primer caso que tuve fue cuando era estudiante y llevé mi propio caso de alimentos. Entonces, a partir de ahí, como salió bien este caso, lo comenté con compañeras y ya posteriormente yo incluso le salía haciendo las demandas a mis compañeras sobre alimentos. Ah, mira. Sí, y ya me interesó el tema. Bastante ya cuando era estudiante, era donde sacaba las mejores notas en Derecho de Familia, porque uno no puede ser especialista en todo. Y bueno, ya de ahí empecé a leer un montón de libros en familia, vi lo que es divorcio, régimen de visitas. Ya cuando entro al trabajo, igual, tenía compañeras de trabajo que estaban en separación y me atreví a hacer el divorcio, y igual una compañera de trabajo que también era abogada, era secretaria judicial, pero veía temas civiles, o sea, no veía temas de familia. También empecé por ahí, gestioné todo lo que es la demanda del trámite del divorcio y así se van difundiendo, ellos comentan a otros y así te van comentando, ¿no? Eso fue mi parte de experiencia como estudiante, cómo es que recopilo los casos de familia y también eso apoya a que tenga más conocimiento en familia, ¿no? El estudiar bastante en esta especialidad. Bueno, me desempeñé como secretaria pues por casi 6 años, ¿no? Y ya por una oportunidad laboral, cuando postulo al juzgado de familia civil familia. Entonces, más que todo, ingreso al ámbito de familia por la oportunidad laboral que existe. Y ahí empiezo mi carrera como juez de paz letrado, viendo temas de alimentos, filiación, y ya el siguiente año me promueven y soy juez especializado ya en familia, y ahí es la oportunidad donde tramito ya los temas de violencia familiar. Silvia, justamente un tema interesante que has tocado y que justamente nos mencionas de que lo has hecho ya desde la universidad, es el tema de alimentos. Sí. ¿No? Y muchas personas que buscan este tema pues empiezan a decir, oye, pero ¿y cuánto podré sacar? ¿Hasta cuánto podré demandar? ¿No? Muchos se menciona que es pues hasta el 60%, pero en la práctica, tú que has estado viendo estos temas, usualmente ¿cuánto llegan a poder sacar económicamente en una demanda de alimentos? Claro, hoy en día realmente como estamos en igualdad de género, tanto el hombre como la mujer trabajan hoy en día. Entonces ya el criterio ha cambiado de los magistrados, ¿no? Y ya la nueva tendencia, la última jurisprudencia incluso es pues del 15 al 30%, dependiendo de eso. Ahora, el 60% no necesariamente es que le voy a sacar. Casi la mayoría de gente piensa, yo le puedo sacar el 60%. No, claro. O sea, el 60% pues probablemente se puede llegar a copar respecto a la remuneración
del proveedor de los alimentos, siempre y cuando tuviera varios hijos, ¿no? De repente son 2, 3 hijos, entonces a cada hijo le corresponderá el 20% equitativamente. Claro. Pero lo usual es probablemente del 15 al 30%, de acuerdo a las necesidades, sobre todo del menor, y las posibilidades económicas del alimentante, ¿no? Así es. Efectivamente, bueno, es algo que sí, muchas de las personas quisieran tenerlo pues en claro, ¿no? Ya más o menos saben, ya tienen un contexto de lo que está sucediendo con esto. Ahora, con respecto a lo que nos toca, ¿no? El día de hoy tenemos que hablar de la violencia familiar. Este tema de violencia, ¿no? Que inclusive los niños pues nacen con una mentalidad en que ellos aún no distinguen lo bueno ni lo malo, recién son educados, los vamos formando, les vamos creando sus valores, sus principios y todo esto. Pero cuando a un niño pues uno lo agrede, es violento con ellos, estaríamos generando, yo creo, un futuro ciudadano también violento, no sé, o reprimido. Pero no sé, yo creo que muchos efectos se podrían dar de esto. No sé qué podrías comentarnos, ¿no? ¿Qué efectos tendría la violencia en el caso de familiar, en el caso de la familia? Uh-huh. Bueno, el cuidado de los menores es muy, muy importante, ¿no? Cómo criamos a nuestros hijos va a impactar esto a futuro. Claro. Entonces, sí, efectivamente, pues existe posibilidad de que si entre los padres existe violencia, probablemente para ellos puedan crecer como que es una conducta normal y puedan repetirlo fácilmente, ¿no? Como que no hacen distinción. Es importante por eso que dentro de la familia se evite estos conflictos de violencia física, psicológica. Esto no impide probablemente de que en toda familia siempre exista problemas coyunturales, ¿no? Como toda familia, pues, ¿no? De repente discordia en algunas decisiones, pero ya llegar a la violencia, eso sí de todas formas repercute en el menor. Y bueno, para eso ya el Estado debe tomar las medidas preventivas, ¿no? En principio, si vemos un menor que es violento, ¿quiénes son los primeros que van a identificar esto? ¿Los propios padres? Realmente no son los padres los que van y denuncian, no lo hacen. ¿Quiénes son los primeros que pueden tener? ¿Con quién tiene contacto los menores? Con las instituciones educativas, el director, el profesor, el auxiliar, ¿no? Porque muchas veces estos menores son agresivos pues con sus compañeros o repiten algunas conductas incluso de repente de actos porque hayan sido víctimas de tocamientos indebidos, ¿no? Pero ellos los repiten probablemente inocentemente. Ha habido menores de 9, 11 años, ¿no? Que también los repiten con sus compañeros. Entonces los primeros que están, quienes pueden poner en conocimiento estos son las mismas autoridades de las instituciones educativas. Claro, es un lugar donde muchos se percatan de lo que está sucediendo. Ahora, lo bueno es que muchas instituciones educativas cuentan con áreas de psicología, pero en programas anteriores justamente vino un psicólogo, representante sindical de los psicólogos de salud, y nos comentaba de que no hay el suficiente número de profesionales, psicólogos, por ejemplo en colegios nacionales que tenían, no sé, 2.000 alumnos, un solo psicólogo, y que solo atendía una vez a la semana. O sea, prácticamente no iba a llegar pues a captar realmente qué estaba sucediendo, ni poder ayudar a los niños. O sea, de parte del Estado hay cierto problema ahí de dejadez, o no hay un verdadero control hacia lo que estaría sucediendo de cómo ayudar a esas personas. Ahora, Silvia, para que puedan los ciudadanos saber, ¿no? O sea, yo creo que cuando tocamos el tema de violencia siempre decimos, oye, no te calles, denúncialo. Porque muchos casos que yo he podido ver como abogado, tal vez tú de repente los has visto igual, a veces la mujer ha soportado tanto los golpes, luego el esposo o la pareja le dice, pero perdóname, ya no volverá a suceder, ¿no? Y ella al final ya no va a denunciarlo, o si lo denunció ya no vuelve nuevamente a la comisaría, porque dice, no, sí, ya va a cambiar, lo perdona y regresa. Otra vez la vuelve a golpear, y se vuelve un círculo enfermizo, ¿no? Del cual ellas ya a veces no salen, y uno también, yo cuando hablé con un policía, ¿no? Le decía, oye, pero ¿tú por qué no tienes ese tipo de casos? Y él me decía, es que vienen a denunciar, uno se pone empeñoso con el tema, apuntamos, vamos a investigar, y después ya no quieren que continúe.
se desaparecen. Y uno dice, oye, pero entonces ¿cómo hago? ¿Cómo apoyo o no apoyo? ¿Qué podrías tú recomendarle a nuestros televidentes? O sea, ¿dónde se denuncia? ¿Cómo denunciar estos actos? ¿No? ¿Qué trámite tendrían que seguir? Exacto. Muy bien la pregunta. Hay que resaltar que esta ley indica, pues, que es prevenir la violencia familiar. Si bien es erradicar y sancionar, opino que está a cargo de las autoridades judiciales, una vez que ya se determina el responsable. Sin embargo, el prevenir ya va a todo lo que es el Estado, es obligación del Estado. Y el Estado está integrado por todos los ciudadanos. Entonces, hoy en día no podemos decir como antes que la violencia solamente es de dos personas, o en una pareja el tercero sale sobrando. Eso es absolutamente falso, porque yo como ciudadano también estoy obligado a de cualquier forma prevenir estos actos de violencia. ¿Y cómo lo voy a prevenir? Que si yo tengo conocimiento de estos hechos, puedo poner en conocimiento a las autoridades. Claro, que si yo pongo en conocimiento, definitivamente de manera verbal la policía no me va a hacer caso, ¿no? Entonces, ahora incluso tienes el celular a la mano donde puedes grabar cómo esto se maltrata a una víctima, o incluso grabar audios también, ¿no?, respecto a los hechos de maltrato. Ese es por un lado de la ley 3364, que es prevenir. O sea, hoy en día ya no solamente compete a las partes involucradas, sino cualquier ciudadano que tenga conocimiento está en la obligación de denunciar este hecho. En segundo punto, cuando ya se hace la denuncia, sí ha sido muy usual que la víctima, dentro de su ciclo de violencia, se arrepiente, porque muchas veces su agresor le ha manejado de una forma, ¿no?, que es la más usual, ¿no?, cuando le dice, mira, si me denuncias voy a perder el trabajo, mira, si me denuncias, voy a estar en la cárcel, como ya no te voy a poder pasar los alimentos, o estoy arrepentido, realmente te amo, le regalan un viaje, unas flores. Entonces nuevamente vuelven a encantar a la víctima, ¿no? Son manipuladores, ¿no? Muchas veces eso Muchas es lo que veces sí. personas. Bueno, algunos sí se arrepienten, y bueno, y mejoran, ¿no? Pero el gran número no se arrepiente y simplemente es parte del círculo vicioso. Entonces, ahí justamente ingresa la ley 3364, porque ha advertido estos hechos, ¿no?, donde impide que la víctima se desista del proceso. O sea, antes no, pues, ¿no? Antes incluso se podía llegar a una conciliación, ¿no? Pero hoy en día no existe conciliación entre las partes, no existe el desistimiento. Recuerdo que tenía un caso una vez en el juzgado, ya la denuncia, no solamente, como tú dices, ante la autoridad policial, sino ante la autoridad judicial. Ya estábamos ya plena audiencia, y la mujer habría llegado con su mano fracturada, todo esto enyesada, y venía pues a manifestar que ella no quería continuar con la denuncia porque ella se había reconciliado, que por favor cómo podía ser. Entonces se le pregunta, señora, ¿y cómo se hizo la fractura en su brazo? No, lo que pasa que yo me caí, ¿no? Y yo le digo, no, pero en la denuncia dice de que él empujó. Ah, sí, él me empujó, pero yo me resbalé y me caí. Entonces ella misma como que trata de justificar ese hecho, ¿no? Entonces ya ahí los especialistas, los jueces especializados en familia, ya de todas formas tenemos que conocer lo que es el ciclo de la violencia familiar, que la mujer lamentablemente está como que cegada, ¿no?, por el hombre, está convencida que el hombre va a cambiar y está dispuesta a darle otra oportunidad. Sin embargo, para nosotros no, nosotros ya existen suficientes indicadores en los cuales esto va a continuar. Y por un tema de prevención es de que justamente se continúa, a pesar que ella vaya verbalmente al juzgado y desistirse, o sea, que no quiera que este proceso continúe, exprese su voluntad de que no quiere que el proceso continúe, así lo presente por escrito mediante un abogado, y es más, hasta nos denuncien ante las autoridades de ODECMA o del control interno, igual nosotros estamos en la obligación de continuar, ¿no?, y otorgar las medidas de protección siempre y cuando se demuestre que la persona ha sido víctima de violencia, ya sea física, psicológica, económica o sexual. Esto pues más allá de dictar estas medidas de protección, como que puede ser de repente un caso extremo podría ser el retiro del agresor del domicilio, pero no basta eso, sino que incluso con la ley 3364 te permite, no solo, ¿de qué sirve que nosotros retiremos o separemos al agresor de la víctima? Si posteriormente este agresor va a seguir caminando por la vida, y como ya no se va a poder acercar a esta víctima, va a buscar otra víctima. Entonces es
a mi parecer, es un peligro o no para la sociedad. Entonces, para eso se dictan las medidas preventivas, ¿no? O las accesorias, me parece, las cuales son las terapias psicológicas. Las terapias psicológicas no solamente son para la víctima, que tiene que recuperarse del daño causado, sino también es para el agresor, es con la finalidad de reeducarlo, de que cambie esos patrones violentos, ¿no? Y en esta experiencia que has tenido como jueza, ¿no? Con los casos que has podido ver, donde has dictado, digamos, estas terapias psicológicas para los agresores, ¿hay un seguimiento, hay una fiscalización de, oye, se está corrigiendo, no se está corrigiendo esta persona que es violenta en su hogar? ¿O solo sale la orden de que se le dé la terapia, pero no sabemos si la continúo o no la continúo? Sí, es cierto. Cuando trabajé en el Callao, la verdad que al inicio, yo desde mi escritorio podía ver de que se podía ordenar de repente las terapias psicológicas, pero posteriormente venían las quejas por parte de las víctimas que decían, no puedo ejecutar esto, ¿por qué? Porque de repente me voy a tal hospital del Callao y me dicen que tengo cita de acá 3 meses. O incluso a veces el mismo agresor venía y decía, yo tengo toda la voluntad de asistir a mi terapia para mejorar porque quiero recuperar a mi familia, sin embargo no lo puedo lograr porque me dan unas citas o terapias dentro de mi horario de trabajo y yo ya he faltado 2 veces y no puedo volver a faltar porque ya la siguiente me despide. Entonces existían estas dificultades, ¿no? Y así muchas más, pero esas son las más resaltantes. ¿Qué fue lo que se hizo en alguna oportunidad cuando tuve que dar charlas, ¿no? A algunas instituciones del centro, de los hospitales? Tuve la oportunidad de comunicarme con los psicólogos y directores, y es ahí donde se viabiliza, incluso incrementan, y más que todo se sensibiliza a estos profesionales. De la mano justo viene que por parte de las instituciones del Estado se incremente el número de psicólogos. Es más, los psicólogos ya no lo tenemos en hospitales, sino que los psicólogos incluso hoy en día los tenemos en las postas. Puedo dar fe de la jurisdicción del Callao, ¿no? Entonces, tener una posta ya era más cerca a la víctima, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya se podía mejorar. Pero también hice saber respecto a las quejas de las víctimas, ¿por qué se les da fecha tan larga? Entonces, claro, ellos manifestaban que su agenda, ¿no? Son muy pocos psicólogos para tanto número de gente que puedan atender. Es por eso que se incrementó el número de psicólogos ahora. En estos casos, cuando sucedía que las víctimas decían que no me dan fechas largas, ¿qué se hacía? Si ellos no me ponen en conocimiento, yo no sabía nada, ¿no? Entonces, solamente cuando ya ponen en conocimiento era donde se podía reiterar a la institución que den una fecha más próxima y ya con un apercibimiento. Eso era importante porque cualquier profesional, cualquier autoridad que tome conocimiento, que viene un oficio del juzgado y le dice, atiende este caso porque estamos bajo la ley 3364, ¿no? Y hay sanciones respectivas para quien obstaculiza todo lo que es prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Saben que hoy en día es una sanción, entonces ahí sí, como quien dice, los profesionales corren. Y de lo que probablemente le iban a dar una cita de acá 3 meses, ya la cita la dan de acá 2 semanas, ¿no? Entonces podían recurrir. Pero ¿cómo? Solamente poniendo en conocimiento al juez y que el juez pueda reiterar un oficio haciendo ya los apercibimientos, ¿no? Si tú no cumples en darle la atención dentro de un plazo razonable, existen los apercibimientos. Claro, que es una presión para que se puedan cumplir los plazos. Ahora, eso se da pues en todos los tipos de distintos de juzgados, ¿no? No solo en el tema de familia. Este tema de los plazos es algo que no se está respetando, pero lógicamente en el tema de familia es mucho más importante que sí se dé respeto de esta prioridad de defender los derechos de los que estén siendo agredidos en el tema familiar. Silvia, ahora tú comentas de que efectivamente había cierto control, ustedes coordinaban con los psicólogos de postas, hacían coordinaciones para que se pueda, digamos, que efectivizar un trabajo adecuado para el tema de familia en sí. Las personas, digamos, que son agredidas, ya una mujer o sea un hombre, porque hay hombres que también son agredidos, pero que por la
vergüenza, ¿no? Dirán, oye, ¿cómo yo voy a denunciar esto? Simplemente pues se dejan o lo dejan pasar. Ellos tendrían que acudir a una comisaría a poder hacer su denuncia. Luego tengo entendido que van a la gobernación para pedir seguros, ¿no? Contra su vida, pero ¿son realmente efectivos? O sea, hay casos que tú hayas podido ver donde efectivamente frenó la violencia, o a pesar de eso ha sido agredida, volvió a la persona a decir, doctora, señora jueza, me han vuelto a agredir, o está llamando, o está acosándome. ¿Cómo es que has manejado esos temas, cuando has visto temas de violencia de familia? Bueno, respecto a qué lugares acudir, que era más o menos la interrogante primero, ¿a qué lugares acudir hoy en día con la ley 3364, a diferencia con la antigua ley? Tú tenías que ir a denunciar a la comisaría, ¿no? Y la comisaría, a quien remitía, es al fiscal. No lo remitía directamente al juzgado con la ley 26260, antes de noviembre del 2015. Entonces era el fiscal el que tenía que valorar los medios probatorios suficientes para ver si decidía, si prosperaba o no la denuncia para interponerla ante el juzgado de familia. Hoy en día no, las cosas con la ley 3364 han cambiado. La denuncia la puedes hacer directamente a la comisaría, directamente a la fiscalía, aunque los fiscales digan que no, pero sí, los fiscales tienen competencia, pero ya más limitada. Los fiscales pueden recibir denuncias, sí, pero en caso de personas en estado de vulnerabilidad, personas menores de edad, personas de avanzada edad. Y también cualquier persona que crea ser víctima de violencia puede acudir directamente al juzgado de familia, lo cual, a mi parecer, conociendo toda la carga procesal que existe en los juzgados, yo pienso que tendría que ser un tema muy, pero muy urgente para ir directamente al juzgado de familia, directamente a interponer la denuncia. Esta denuncia ya no es como antes. Antes la denuncia pues tenía que ser formal, escrita. Hoy en día la ley 3364 se ha vuelto más flexible e incluso te permite hacer la denuncia oral. Bueno, cuando vas a la comisaría, te permiten recibir la denuncia, pero a la vez el Estado ha creado centros de apoyo, donde tú puedes hacer también, poner en conocimiento estos hechos de violencia ante el Centro de Emergencia Mujer, que hoy en día se ha diversificado en diferentes distritos, ¿no? Y es más, es tan favorable poner en conocimiento estos hechos o recibir el apoyo del Centro de Emergencia Mujer porque ellos cuentan con un equipo multidisciplinario. Si yo fuera víctima de violencia física, entonces, en el Centro de Emergencia Mujer te recibe una abogada, ¿no? Donde va a formular estos hechos de denuncia. A su vez, inmediatamente te está haciendo pasar a un psicólogo. Todo es de manera gratuita. Y es más, hasta eres atendida por un trabajador social, donde van a hacer una visita a tu domicilio y verificar en qué condiciones vives y realmente esto... para verificar todo o corroborar más medios probatorios sobre los hechos de denuncia. Ahora, Silvia, un escenario especial que tenemos hoy en el Perú, ¿no? Hoy día hay varios venezolanos y venezolanas ingresando a nuestro país. Tal vez ellas se podrían estar preguntando, podrían estar viendo el programa y decir, oye, ¿y yo también puedo denunciar? ¿Tendré problemas porque tengo carnet de extranjería? ¿O no me van a hacer caso? ¿Cómo tendría que ser mi tema? Vámonos a una pausa y regresamos con la respuesta a esta pregunta. Bien. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Ahora, mami. Disfruta nuestra programación desde tu celular. Descarga el app HCM Radio TV. HCM Radio TV. Desde la Play Store y no te pierdas de nada. Hola amigos, los saluda Silvio Valencia y Sandro Centurión para decirles que todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche somos Tribuna Picante por HCM Radio TV.
Hola amigos de HCM, soy Alejandro Verástegui Gastelú y los invito a seguirnos todos los días miércoles a partir de las 10 de la mañana para tocar temas jurídicos y legales a favor de la sociedad a través de HCM Radio TV en tu programa Hecho y Derecho. ¡Los esperamos! Bien, esto es Hecho y Derecho, regresamos con el programa. Estamos tocando el tema de violencia familiar. Los comentarios que estamos recibiendo a través de los medios informáticos, ¿no?, en internet, se han enfocado bastante en el tema de alimentos. Les ha gustado, creo, la primera parte del bloque. Estamos coordinando ya con Silvia para poder tocar en un próximo programa el tema netamente de alimentos. Entonces ya pueden ir también participando o apuntando para poder tocar ese tema interesante. Entonces, regresando a nuestro tema de hoy, a la violencia familiar, dejamos abierta una pregunta. Hoy en día en el Perú tenemos visita de bastantes venezolanos, venezolanas, ¿no? Por mi lado yo felicito al que estén llegando, porque muchos de ellos llegan al Perú a trabajar, a demostrar que son chamba, como dirían, ¿no? Y se les ve personas tranquilas, decentes, ¿no? Creo que como en todo país hay buenos y malos, ¿no? Tampoco no podría generalizar. Pero muchos de ellos también podrían ser víctimas de violencia familiar, con la pareja que viene, o de repente está con un peruano y diferentes circunstancias. Y la pregunta que ellos se podrían hacer es ¿cómo ellos procederían si también son víctimas de violencia en sus hogares o por sus parejas? Claro, justamente cuando trabajaba como juez de familia tuve un caso de una venezolana que en este caso ella no había sido la denunciante, sino que ella había sido la denunciada por violencia física y psicológica, si no más recuerdo. Pero el hecho era de que, bueno, él la denunciaba a ella porque decía que ella se resistía a aceptar de que la relación ya había terminado. Entonces él la denunciaba porque prácticamente ella lo acosaba. Bueno, frente a estos hechos de denuncia, ¿no? La denuncia llega formal, por escrito, se cita audiencia y yo recomiendo que las partes siempre asistan a la audiencia porque ahí es la oportunidad para verificar, ¿no? Ustedes saben que si yo no contesto, yo no me defiendo, el callar es otorgar al otro, darle toda la razón al otro. Entonces, bueno, esta mujer venezolana asistió a la audiencia, ¿no? Y más bien manifestó de que ella se sentía víctima de violencia y que no era posible de que él la esté denunciando en todos los lugares. ¿Con qué finalidad? De que no le puedan permitir regresar a su país o le pongan obstáculos al renovar su pasaporte. Eran otros hechos donde él dice, ella manifiesta, ¿no?, que él la había botado del hogar donde ellos vivían de un momento a otro, o sea, la había dejado en la calle, a sabiendas de que esta venezolana no tenía ningún familiar acá, no tenía ningún lugar donde ir. Entonces, ante esta situación más bien se demostró que a pesar que él sea el denunciante, ¿no?, se podía verificar cómo es de que él, sabiendo toda esta situación, la deje de un momento a otro en la calle, ¿no? Y bueno, y todos estos hechos también se corroboraron con más de 5 denuncias penales que habían y que parecían de manera maliciosa por parte de él, y daba más crédito a lo que ella decía, y también sobre todo el perfil psicológico de ambos. El informe psicológico de ambos me apoyó bastante como que a demostrar que más bien quien era víctima era ella, la venezolana, y en ese caso sí se dictó medidas de protección a favor de ella. Porque es más, ella dice que como la botaron de un momento a otro, todas sus cosas, sus pertenencias se quedaron en la casa de él. Entonces, el hecho que yo salga de mi hogar sin prendas ni nada, es un acto de violencia, ¿no? Porque igual voy a estar subordinada, supeditada a la voluntad de él. Necesito vestirme, o sea, como que... Claro. Él de todas maneras quería mantener el dominio, ¿no? Manipular su vida.
Es por eso que se dictaron las medidas de protección, dentro de ellas pues impedir que él se acerque, abstenerse de estar haciendo uso indebido de las denuncias, solamente cuando se crea pues realmente necesario, ¿no? Y sobre todo que se le devuelva sus cosas, sus pertenencias, ¿no? La mujer tenía un poco más de pertenencias, y de la mano también una terapia psicológica para ambos. Bueno, a bien gracias que no tenían hijos en común, ¿no? Claro. Pero ella manifestaba que era más bien él el que la llamaba por teléfono y mostró con su celular, había impreso ya todos estos mensajes donde más bien era él, ¿no? El que la buscaba. Él era el que le buscaba, él era el que le amenazaba y le decía que sin mí no vas a poder hacer nada, o sea, no te queda de otra que regresar conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Que ella había encontrado una infidelidad. Y ante la infidelidad, claro, ella se molesta y le hace un reclamo, ¿no? Parece que a él no le gustó y la botó. Entonces, esa era la real situación en el fondo. Pero él no dice eso, ¿no? Él siempre dice, no, esta persona ya no acepta que yo ya no quiero seguir con ella y ella es la que me acosa. Claro, eso es lo importante, de que los actores que participan en estos procesos judiciales pues hagan un trabajo de investigación real, ¿no? Un dato objetivo en donde puedes demostrar de que el denunciante resulta que no era pues la víctima, sino el victimario, y más bien al denunciado es a quien se le estaba dando cierta violencia de por sí, ¿no? O acoso con las llamadas. Entonces ya saben de que ante un proceso judicial no es mejor el alejarse o no participar, porque si es que esta señorita no hubiese participado en la audiencia, no se hubiese apersonado, ella hubiese quedado como la mala de la película. Exacto. Cuando no era, ¿no? Y entonces una gran recomendación que pueden tener cada uno de ustedes, señores televidentes, o también ustedes a sus familiares, a sus amigos, es que ante una citación judicial lo peor que pueden hacer es irse y no participar en la misma, ¿no? Más bien acójanse, consulten con los abogados para que puedan saber qué hacer. A veces también me han tocado casos donde vienen a buscarme cuando ya pasó el momento importante, el momento que tú podías solucionarlo. Llegan cuando simplemente uno ya tiene que hacer un trabajo como si fuese un médico, solo una necropsia, solo para analizar por qué perdiste, más ya no para ayudarlo. Por eso es importante que siempre acudan oportunamente también a los abogados o las personas que conozcan de esos temas. Regresando al tema de violencia familiar, entonces también los extranjeros pueden acogerse a ser blindados o protegidos por el sistema jurídico, ¿no? Que es muy importante. Entre los casos que hayas visto en el juzgado, ¿cuál es el que más te impresionó de repente por un tema de violencia familiar, ¿no? Contra los menores o contra la pareja? ¿Qué caso te ha marcado del tiempo que has estado trabajando? Bueno, han habido varios casos, ¿no? Varios casos, bueno, dentro de todos, del gran número de casos, pues, hubo un caso donde se trataba, pues, de menores de edad, de 2 menores de edad, ¿no? Donde esta persona, la madre, pues, padecía, pues, como que se podría decir como un borderline, pero ese borderline podría ser probablemente moderado. Y por otro lado, el padre era adicto a las drogas. Entonces, ante esta situación y al ver las condiciones que el entorno familiar, o sea, más allá los abuelos, porque la ley 3364 te dice que si los padres no están en las condiciones o están en una falta, para eso podemos ver la familia extensa, ¿no? Y la familia extensa pueden ser los abuelos, los tíos. Bueno, con la ley 3364, como el proceso es rápido, no permitió de repente hacer mayores estudios, lo que entonces se puso en conocimiento de la unidad de investigación tutelar, para que ellos puedan investigar más minuciosamente si esos menores podían de repente dárselo a los abuelos, ¿no? Mediante un acogimiento familiar, o realmente estos menores estaban en abandono. El hecho es que durante que sucedía todo este proceso, y los menores, a mi parecer, estaban siendo víctimas de su propio progenitor, porque se resistía a cumplir ese mandato. Había, por otro lado, la inercia de las autoridades, ¿no? Porque si se delega esto al Ministerio de la Mujer
para que termine esto se demoró meses sin atender que se trataba de menores en posible estado de abandono. ¿Qué rol cumple el Ministerio de la Mujer en estos casos? ¿El Ministerio de la Mujer el- actúa dando solo información? Informes respecto a la unidad de protege? investigación tutelar. O sea, Ya. si hay menores que se pueden encontrar en estados de abandono, ellos hacen un estudio con su equipo multidisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales, si el menor está en abandono, para solicitar posteriormente una adopción, Ah, ok. ¿no? Entonces, esa es la competencia. Bueno, luego también he tenido otro caso igual, más que los que me han afectado siempre ha sido los menores, porque son los menores los que siempre están en más estado de vulnerabilidad, ¿no? Son los menos protegidos, son los que los padres están en pleno conflicto y son ellos los que no tienen quien los defienda. Entonces tenía también otro caso pues similar, ¿no? También de unos menores donde la mujer pues prácticamente era una meretriz, ¿no? Dedicaba a este servicio y el padre era adicto, ¿no? Supuestamente era adicto. Entonces, pero a diferencia, este padre, a pesar de su adicción, de repente era algo que le hacía muy ocasional o de repente ya habría pasado esa etapa, porque el hecho de denuncia viene así, ¿no? Ella lo denuncia a él. Ya. El hecho es que él sí era buen padre, o sea, él sí estaba siempre con su hijo. ¿Y cómo se corrobora esto? Mediante el informe psicológico, ¿no? Porque se le hace un informe psicológico al menor, un informe del perfil al padre, el perfil a la madre, y ahí se demuestra pues que el menor tiene mayor afinidad con el padre. ¿Pero el padre trabajaba? O sea, pues tú dices que El era padre, drogadicto, no sé. es lo que ella denunciaba, ¿no? Ella Ya. denunció, o sea, como él le había quitado el menor a ella, Ok. acusándola, ¿no? Y este caso Ya. tenían 3, 4, 5 denuncias antes. No vivían juntos. No vivían estaban juntos. Se separan justamente Ya. y él la denuncia, no, tú no eres una mujer idónea porque Ya. te dedicas a esto, entonces yo me llevo al menor. Cuando él tiene al menor, entonces ella quiere recuperar a su hijo, ¿no? Porque supuestamente ella sigue enamorada de él, o sea, el vínculo era el menor para tenerlo a él. Y entonces ella de la misma forma lo arranca al menor de la custodia del padre y se lo lleva. Y entonces es ahí donde ella pues lo denuncia a él, ¿no? ¿Por qué? Porque ella lo acusaba, ¿no? De que esta persona era adicto. Ella quería la tenencia. Ella quería la custodia, La claro, custodia, ya, la tenencia ok. y custodia. Entonces, en este caso, el menor pues llega por la denuncia hecha por ella contra él, pero quien tenía las mejores condiciones para tener al menor era la familia del padre, porque era la abuela paterna quien le cocinaba, quien siempre estaba ahí. O sea, si bien, como dije hace un momento anterior, si bien los padres a veces, mientras que se investigue quién reúne mejores condiciones o en ese momento no reúne estas condiciones, liminarmente se puede dar a la familia extensa, en quien tenga más cercanía, quien haya convivido mejor con los menores, ¿no? Porque muchas veces los padres trabajan y con quién se quedan los menores es con los abuelos. Y en este caso pues era con la abuela paterna. Bueno, entonces, mientras que se investigaba todos estos hechos, se dio el acogimiento familiar a favor de la abuela paterna. Sin embargo, por otro lado, a la mujer no le pareció y pues vinieron las denuncias, ¿no? Las denuncias, la amenaza las denuncias ante ODECMA porque no le pareció mi resolución. Si a una autoridad, a una persona no le parece una resolución que puedes pedir un magistrado, debería impugnar el fondo, ¿no? Claro. Porque el juez está equivocado. Pero eso no es un hecho pues para denunciar ante el ODECMA, ¿no? También me amenazó de Ya. que iba a salir yo en todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pongo yo a conocimiento es de que a veces algunas personas tienen mala práctica de que cuando no les parece algún pronunciamiento, pues ven la forma como intimidar, amenazar por estos medios. Es lo que llaman una falacia argumentativa, ¿no? En vez de atacar las ideas, los argumentos, atacan a la persona, cuando Sí. eso no tendría pues ninguna relación con lo que se está dando en el debate. Ahora, lo malo es que inclusive no solo es el cliente, sino que hay abogados que toman esa mala actitud, ¿no? Ahora, y esta denuncia ante ODECMA
¿La firmaba algún abogado? ¿Solo lo hizo Sí. la persona? Ya, Siempre. claro, eso es lo A que veces, sí. uno llamaría la atención, ¿no? Oye, pero si tú eres abogado, conoces cómo es la profesión del derecho, tendrías que saber de que tienes que atacar las ideas, los conceptos, o si crees que ha aplicado mal la norma, pues demostrar por qué, ¿no? Qué artículo y todo eso. ¿Y en qué concluyó al final esto? ¿Impugnaron, apelaron, no? Bueno, esto se dio el acogimiento familiar y bueno, igual impugnaron. Ya. Ahora, la diferencia que con la ley 3364 cuando se dictan medidas de protección, estas medidas de protección pueden ser impugnadas, ¿no? Pero la diferencia es que esta impugnación como auto final no es con efecto suspensivo, o sea, no suspende los efectos de este pronunciamiento de manera inmediata, sino la ley le ha dado un trato especial a la impugnación contra las medidas de protección y son sin efecto suspensivo, ¿no? O sea, sin efecto suspensivo significa que igual de todas formas se va a ejecutar. Así tú impugnes y se muere 1 mes o 3 meses en resolver el superior, igual tú tendrás que acatar ese mandato, ¿no? Ahora, Silvia, tú que eres especialista en el tema también procesal, ¿qué tan efectivas son las medidas cautelares en este tema de familia? Supongamos una persona quiere denunciar porque su hijo está siendo víctima de violencia por parte de la otra pareja, ¿no? Agarremos el caso que tú comentas, ¿ya? El papá que tenga la tenencia. La mamá quiere tener también la tenencia porque ve de que sus hijos son constantemente agredidos por el padre. ¿Ella qué tendría que hacer? O sea, primero se llevaría a los niños, luego presentaría la cautelar para que puedan otorgarle la tenencia a ella, o presentar la cautelar para que recién obliguen a que los niños pasen hacia ella. ¿Y qué tan efectivo es eso en el tiempo? De repente presento la cautelar, puede demorarse no sé qué plazo que es que usualmente se estén dando, y de repente el papá se entera y esconde a los niños, ¿no? Y ya no tendría ningún efecto el que yo haya recurrido a la medida cautelar y pues quedaría como que el sistema jurídico no está ayudando, no está apoyando. ¿Qué podrías decirnos tú desde el lado procesal? Desde el lado procesal se tiene claro que la ley 3364 dispone que la denuncia, la autoridad policial tiene plazo de 24 horas para remitirla al juzgado. Bueno, hasta ahí creo que todos los conocemos. Una vez que el juzgado recibe la denuncia, tiene el plazo de 72 horas, es decir, 3 días, para dictar las medidas de protección. El juez, al evaluar todo el número de denuncias, que le pueden llegar 20, 30, tendría que determinar cuáles son temas más urgentes, ¿no? Y pienso que ahí en temas más urgentes debería verificar y dictar las medidas de protección correspondientes previa audiencia dentro del plazo también, ¿no? Yo pienso que cuando son casos de menores, como en este caso, sí requiere una actuación inmediata y oportuna de las autoridades judiciales, Claro. ¿no? Siendo así, pues, probablemente ante estos hechos, entonces lo más idóneo, si es que no se ha determinado, ¿no?, aún quién tiene la tenencia y custodia, porque muchas veces es una relación de convivencia y de un momento a otro se separan, ¿no? Y nadie pues había previsto respecto al tenencia y custodia de los menores, entonces cualquiera, de repente el que tiene más poder se lleva a los menores. Bueno, cuando no hay ningún acta de conciliación, no hay ningún mandato judicial que determine la tenencia, entonces como que ahí provisionalmente el juez de familia podría ingresar por este hecho de violencia y determinar de manera temporal, provisional, la custodia temporal a uno de los padres, ¿no? Previo informe psicológico dentro del plazo que concede la ley. El tema se torna difícil cuando ya existe previo mandato judicial respecto que determina la tenencia y el régimen de visitas de alguien. Supongamos, determinan una tenencia y régimen de visitas a favor tuyo. Sin embargo, el domingo que se hizo el régimen de visitas por parte de la madre no te lo retorna, no te retorna a los menores. Entonces ahí tú sí tendrías que acudir y hacer la denuncia respectiva, donde no se está cumpliendo con ese mandato judicial respecto al régimen de visitas, ¿no? No te han retornado al menor a tu custodia. Y entonces ahí, si ya hay un mandato judicial donde ordenan que tú debes tener la custodia, entonces tú deberías ir al mismo proceso de familia, ¿no? El juzgado de familia, y más bien que ese juez de familia ejecute las facultades coercitivas que le corresponde.
y estas son graduales, ¿no? De repente el apercibimiento, luego multa, allanamiento, detención, todas se pueden ordenar. No obstante, pero en la realidad es de que muchos van y cualquiera de las dos circunstancias van bajo la ley 30364 y quieren que en ese plazo de 3 días el juez resuelva ya la tenencia y custodia, lo cual está. Es que un juez no puede no puede determinar la tenencia y custodia en ese caso. ¿En qué caso sí? Por ejemplo, hace un tiempo salió en las noticias donde una mujer había sido maltratada a tal punto que estaba en cama por varios días, ¿no? No se podía ni mover, creo que casi muerta ahí estaba. Entonces, ¿con quién se quedaban estos dos? Y estos actos de violencia habían sido por el propio padre de los menores frente a los menores. El padre huyó, claro. Entonces, ¿quién se hacía? Mientras que la mujer estaba en cama, ¿no? Probablemente en sus últimos días, o en cuidados intensivos, ¿con quién se quedaban al cuidado de estos menores? Con la abuela materna. Pero esta abuela materna, ¿acaso no requería dinero para mantener a los menores? En ese caso, por ejemplo, al advertir estos hechos, que yo le llamo pues un caso urgente, ¿no? Prácticamente es casi un feminicidio, habría que velar ahora sobre los menores. Entonces el juez de familia, al otorgar medidas de protección, donde el hombre ya no se le acerque a la mujer, porque de repente él de todas formas quiere matar a la mujer y puede acercarse al hospital y ya consumar el hecho, ¿no? Al ver que todavía sigue viva. Entonces, en principio, el juez de familia quizás otorgó medidas de protección, que el agresor no se le acerque a la víctima dentro de una distancia determinada. Eso como medidas de protección. La ley 30364 también permite que se otorgue medidas cautelares, y ahí sí es importante dictar medidas cautelares, como, por ejemplo, la pensión de alimentos. Mientras que esta persona, el agresor, está prófugo, ordenar una pensión de alimentos en favor del menor, porque esos menores necesitan alimentos, ¿no? Y que esto pueda ser administrado por la abuela materna. Una custodia de repente temporal en favor de un acogimiento familiar, a favor de la abuela materna. Entonces sí ingresan medidas cautelares, ¿no? Y también a su vez otras medidas cautelares, pues la suspensión de la patria potestad, ¿no? Por parte del progenitor de los menores como agresor. Entonces, en esos casos urgentes, sí es necesario que el juez de familia, que ve bajo los alcances de la ley 30364, sí se pronuncie sobre medidas cautelares, en casos urgentes, pero no en casos donde ya hay pronunciamientos, ¿no? Ya hay un pronunciamiento de tenencia, régimen de visitas, y que todavía pueden ser manejados mediante estas instituciones, porque todos los juzgados de familia también tienen su equipo multidisciplinario. Se ha trabajado con psicólogas y asistentes sociales de manera permanente, quienes hacen los estudios, la evaluación de todos los integrantes del grupo familiar, ¿no? Ante estos hechos, cuando llegan los casos al juzgado. Claro, lo importante es que es un equipo multidisciplinario que está siempre pendiente de este tipo de casos, ¿no? Sí. Justamente hablando de eso, tema de equipos multidisciplinarios o que van a tratar de también ayudar a este tema de la violencia familiar, me llamó la atención de que ayer cuando estaba viendo en las redes sociales encontré un grupo, se llama Sembrando Justicia para las Mujeres. Me parece que son de Lambayeque, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Son un grupo de estudiantes que están haciendo, creo que es un proyecto con respecto a la violencia de la mujer, un grupo de estudios. Y lo que he visto es que están realizando un mapeo de casos de violencia hacia la mujer con la finalidad de conectarlas con una red de ayuda profesional especial para cada caso. Me pareció muy interesante que los estudiantes de Derecho estén haciendo este tipo de actividades, ¿no? Y me parece que sería interesante que esto se difunda y se amplíe a otras universidades y en otras ciudades, en las cuales se pueden hacer estos mapeos de en dónde está la violencia familiar, porque tú compartiste hace poco una frase interesante, ¿no? De que una mujer independiente no tendría por qué una mujer independiente, existe menos probabilidad que puede ser víctima de violencia. Así es. Porque de repente en algún momento cuando leí algunos artículos leo del extranjero, se decía que hoy en día a nuestras hijas tenemos que enseñarles a ser líderes, porque es la única forma de evitar de que ellas más adelante puedan ser víctimas, empoderar a las mujeres. Hoy en día una mujer que trabaja, muy difícil es que esté supeditada o dependa del hombre,
porque la violencia siempre va a surgir cuando exista la dependencia. Y la dependencia no solamente es la emocional, sino también es la dependencia económica. Es peor, porque la dependencia emocional yo puedo estar muy enamorada, muy obsesionada de alguien y de repente pues poco a poco me puedo ir apartando. Sin embargo, ¿cómo hago si me quiero apartar y encima no tengo dónde vivir ni a dónde ir? Y peor, mis familiares se alejaron y me dejaron con el problema, porque muchas veces los familiares, en vez de apoyarte, ¿qué dicen? Ah, no, tú decidiste meterte con él, con este agresor, y ya te dijimos, entonces ya, pues ya, tú arréglatelas, ¿no? arréglatelas, pero es lo peor que puede hacer la familia. Cualquier víctima de violencia familiar lo que más necesita es el soporte familiar, es el apoyo familiar y también su entorno social, ¿no? Las amistades. Cuando son víctimas, lo que se requiere para salir es tener de todas formas el apoyo de la familia, los padres, hermanos y también por parte de los amigos, ¿no? Eso es uno de los buenos, ¿no? Es fundamental para que puedan salir de eso. Sí, justamente con lo que nos mencionabas, pues, ¿no? Esto de que la mujer independiente es quien puede defenderse, no va a estar expuesta a este tipo de actitudes y que efectivamente estos casos que mencionábamos en donde la chica denuncia, luego ya no quiere seguirlo, es porque también se pone a pensar y dice, ya, pero si denuncio, al final, ¿con quién me quedo? ¿De qué voy a vivir? ¿No nos va a pasar alimentos? O el mismo hombre que sabe de eso se aprovecha y también la intimida, ¿no? Le dice, pero por si acaso yo no te voy a pasar nada, denúnciame, ya pues denúnciame si quieres, o que me metan preso, total no vas a tener de qué vivir. Exacto. Entonces ella también dirá, no, pero ¿y son mis hijos? ¿Con qué van a comer? ¿No? Hay quienes tomarán una actitud y dirán, no me importa, voy a trabajar en lo que se pueda, y lo hacen, pero otro grupo no, otro grupo retrocede y dirá, no, sí, tiene razón, me aguantaré por mis hijos. No sé, o sea, sí, efectivamente esa dependencia económica hace mucho daño y sí, yo creo que la sociedad, nosotros tenemos que formar, como mencionas, líderes en las chicas, en las mujeres, de tal manera que si pasa algo, digo, oye, un momentito, o sea, somos iguales, tienes que respetarme, tan igual como tú tienes tus derechos, yo también los tengo. No, a mí lo que me llama la atención bastante después que ya desde la época cristiana, con Platón en su libro La República, él ya menciona que la mujer puede llegar a tener los mismos derechos que el hombre, que puede estudiar lo que ella quiera. Es más, en este libro, que está escrito pues será 300 años antes de Cristo, dice, si la mujer quiere ser del ejército, puede ser del ejército. O sea, no tienes por qué darle ningún límite. Muchos en su época, que estamos hablando pues de hace 2300 años aproximadamente, dirían, oye, ¿qué le pasa? Está en otra, está loco. Pero no, pues, o sea, yo creo que es la oportunidad. Estamos en el siglo pasado, las mujeres lucharon bastante por obtener el derecho al voto, ¿no? Para empezar a ganar lo mismo. Había lugares donde trabajaban y no cobraban lo mismo que el hombre, a pesar de que hacían lo mismo. O sea, hemos sido una sociedad, no sé, tan tuerta, tan ciega, que a la mujer se le ha doblegado en varios derechos, que yo creo que ya en este siglo, pues, ya estamos entrando bastante parejos. ¿No? Y en las universidades inclusive hay muchos quienes destacan son las mujeres. Sí, el tema de los estudios son bastante aplicadas. Yo creo que sí, que es una gran oportunidad de que debemos seguir formando a nuestros hijos. Si tienes hijos varones, pues enseñarles que son iguales, que hay un derecho de igualdad, que hay que inclusive evitar la violencia, ¿no? de cualquier aspecto. Y si son mujercitas, pues enseñarles que también tienen este derecho, que pueden hacer lo que ellas quieran hacer y pueden llegar a tener lo que ellas quieren, ¿no? Y pueden especializarse en lo que quieran, de que no hay pues límites. Eso me parece muy interesante. Me gustó la frase que colocaste ahí. Yo creo que la violencia de género, ese tipo de violencias, está bastante marcado pues porque tenemos una sociedad muy machista. Ya desde que cómo nos han formado, cómo nos han criado, de repente de nuestras generaciones, ¿no? En las cuales pues se decía que la mujer es para la casa y el hombre es para que trabaje. Entonces la mujer se debe dedicar a lavar los platos, ¿no? O le doy los estudios a los hombres, pero para las mujeres no hay plata para los estudios, ¿no? Eso era como antes se pensaba. Entonces, o que a la mujer siempre se le enseñaba a cocinar, más al hombre no, porque se suponía que el hombre siempre iba a ser el que iba a salir a la calle, a buscar, a trabajar para los alimentos, pero hoy en día no, tanto hombre como mujer hoy en día tienen que saber hacer las cosas, porque el hombre que vive solo igual
para sobrevivir va a tener que aprender a cocinarse, a prepararse los alimentos, ¿no? Claro. Entonces a eso va la igualdad de género. Sí, efectivamente, este machismo de la sociedad juega pues bastante en contra y ha aportado a este tema de violencia familiar, Sí. ¿no? Que es lo que ha dado. Bueno, nos está quedando ya poco tiempo para concluir nuestro programa. ¿Qué mensaje podrías darle tú a los televidentes? ¿Qué conclusiones podrías llegar con la experiencia que ya has tenido en esta materia de familia, de haber visto temas de violencia familiar? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Bueno, respecto a la violencia familiar, en principio, todos los ciudadanos hoy en día tenemos la obligación de prevenir la violencia. Entonces, no nos callemos. Si nosotros somos testigos de algún hecho de violencia, por favor denunciemos, pongamos en conocimiento estos hechos. Por otro lado, por el lado de las que son víctimas de violencia, no nos callemos de igual forma. Siempre comuniquemos, busquemos apoyo, nuestras amistades, nuestra familia, y no debemos desistir de esto. Así vayamos a las autoridades y de verdad a veces no recibamos el trato que esperemos, o vayamos a las autoridades judiciales, de repente, no sé, puede haber alguna decepción, pero siempre hay que insistir, hay que persistir, porque es lo mejor que podemos hacer. No nos callemos cualquier hecho de violencia. Hoy en día ya el Estado ha tomado mejores políticas para proteger todo lo que, erradicar, sancionar todo lo que es la violencia, ¿no? Es lo mejor, no callarnos sobre todo, no callarnos sobre los hechos de violencia, y si ya estamos en un trámite en proceso judicial, no detenernos hasta obtener nuestras medidas de protección, y sobre todo perseguir a que, como hace un momento tú dijiste, que éstas se ejecuten, ¿no? Porque el juez nunca va a tomar conocimiento si se ejecutó o no, si tú no le pones en conocimiento, porque en un momento pues decías de que hay medidas de protección y no se cumplen. Y cómo el juez dentro de su escritorio se va a enterar de que si no se cumple, si ustedes no lo ponen en conocimiento. Entonces ahí sí el juez actúa, ¿no? Él sí puede mandar los apercibimientos respectivos, las denuncias respectivas, para que de todas formas se ejecuten sus mandatos judiciales. Bien, efectivamente, señores televidentes, les agradecemos por lo que han visto en el programa, y lo que siempre les recomiendo, por favor, leer bastante. El tema de la violencia en la familia no solo está marcado hacia la mujer, también hay hombres que son víctimas del mismo. El hecho de que haya un ministerio de la mujer no significa que el hombre no tenga derechos, solo que la mujer lamentablemente a lo largo de la historia ha sido menos reconocida en sus derechos, y por eso es que se trata de equiparar, de buscar algo que pueda ser igual entre los derechos de los hombres y de las mujeres. Es más, en la Revolución Francesa, cuando se dio los derechos del hombre, luego salió Madame Olympe, ¿no? Diciendo yo también tengo los derechos de la mujer, y sacó la normativa. ¿Y qué sucedió al día siguiente? La mataron, le volaron la cabeza porque dijeron, no, estás vulnerando los derechos del hombre, lo universal. Oye, o sea, una mujer que en la revolución buscó los derechos de la mujer fue asesinada. Oye, ya pues, o sea, somos seres racionales, estamos ya en un nuevo siglo. Yo creo que ya es hora de dar los mismos derechos a hombres y mujeres, y entonces ya es tarea de cada uno de nosotros que en nuestros hogares estemos formando de igual a igual, que incentivemos a la lectura de nuestros hijos e hijas y no darles límites ni parámetros, ¿no? Oye, puedes llegar a lo que tú quieras. Bien, entonces cada uno de ustedes es dueño de su destino, y también podemos impulsar a que nuestros hijos puedan hacerlo. Gracias, esto ha sido Hecho y Derecho. Nos vemos la siguiente semana.